Muy buenas noches, doctor, y muy buenas noches, compañeros. En esta ocasión voy a hacer lo que es la exposición sobre la ciencia del derecho como producto de la lógica. Existen unas estructuras y características como el concepto de la lógica deóntica, la lógica matemática, la lógica científica en este caso. Para hablar sobre toda esta argumentación en el derecho, sobre toda esta estructura, voy a empezar a hablar sobre un concepto de lo que nos define la ciencia. En este caso podemos mencionar que la ciencia del derecho o la jurisprudencia, podemos decir que parte de una disciplina humanística que tiene por objeto principal el estudio de la interpretación, la integración y la sistematización de un ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para una buena y justa aplicación. También les quiero hablar sobre lo que es el concepto de lo que es la ciencia jurídica. La ciencia jurídica nos dice que se denomina como ciencia jurídica esa disciplina que nos trata de hacernos conocer desde un punto de vista normativo. ¿A qué se refiere esto? ¿O qué nos quiere decir? Que tiene por objetivo la descripción de aspectos normativos, en este caso en el ámbito del derecho. O mejor, ¿no? En este caso, el derecho visto como conjunto de normas, en este caso. La estructura lógica o los elementos de la ciencia se caracteriza de la siguiente manera. La principal es la comprobación, otra de los elementos es la certeza, la objetividad, la razón o el sistemático demostrativo en este caso. En este caso quiero recalcar lo que es una diferencia o las cualidades a esos rasgos que especifican como criterios esenciales de esta ciencia jurídica es o que se refiere a lo que es la objetividad, la generalidad, la universalidad y la racionalidad. Estos cuatro parámetros, estas cuatro estructuras nos quiere decir que son ciencias o cualidades de rasgos que desde un punto de vista positivo se han especificado como criterios esenciales que permiten distinguir ese conocimiento científico y al conocimiento ordinario. Eh, También quiero hablar sobre lo que es la racionalidad objetiva en este caso. Esta racionalidad objetiva nos presupone el cambio de un orden racional en sí, en su propia realidad. ¿Para qué? Para una racionalidad objetiva a la vez que nos permite la conciencia individual en su momento de ese orden objetivo que sea propio en sí. También quiero hablar sobre lo que es la lógica clásica. La lógica clásica, su característica principal se caracteriza por utilizar un lenguaje formalizado y simbólico para evitar las ambigüedades. Cuando quiero hacer un paréntesis aquí, cuando digo las ambigüedades, ¿a qué se refiere? Las ambigüedades, un ejemplo claro, podemos mencionar que cuando una palabra tiene más de un significado o no queda claro esa palabra a cuál de todos esos que nos referimos. Entonces a eso se asemeja lo que es la ambigüedad. Continuando con la exposición, también podemos mencionar que la lógica clásica estudia las formas del pensamiento, principalmente para dar esa validez formal al conocimiento. No podemos excluir a la lógica matemática con lo que es la lógica clásica porque se encuentran ligados de forma permanente en este caso. En cuanto a la lógica matemática, podemos mencionar que es un subsistema de la lógica y de la matemática en este caso, dando ese estudio matemático a la lógica aplicada, en este caso a otras áreas de las matemáticas. También quiero hablar sobre lo que es la lógica de los sistemas. En cuanto a la lógica de los sistemas, una vez visto esa evolución, esa evolución que nos permite racionalizar o dar esa aplicación lógica, siempre ligado con lo que es la lógica matemática, que es una de las ciencias de los sistemas computacionales en este caso.
dando existencia a lo principal aquí, la lógica se extiende al corazón de la informática en este caso. En este caso, la lógica probabilística, podemos mencionar que para algunos autores es una extensión natural de las tablas de la verdad en este caso, en el cual se combina la capacidad de la teoría, la probabilidad, para un buen manejo de las incertidumbres o las capacidades de la deducción lógica en este caso. ¿Para qué? Para explicar sobre la estructura que existe la probabilidad. Cuando hablamos sobre la lógica dialéctica, podemos mencionar o podemos detallar que es un sistema de leyes en sí, leyes pero de pensamientos o de formas de, en este caso, de razonar o desarrollar dentro de las tradiciones elegianas y marxistas. Hago otro paréntesis aquí: cuando hablo sobre las elegianas, nos referimos que sostiene que la Constitución de la República del Ecuador es el espíritu colectivo de una nación, en este caso, y que el gobierno viene a convertir a ser ese cuerpo de tal espíritu. Cuando decimos, nos referimos a ese espíritu, nos referimos a la misma Constitución, que es la madre principal que debemos nosotros como ecuatorianos cumplir, las normas que nos disponen la Constitución de la República. Además de eso, podemos decir que hace una mediación entre la lógica formal, que la lógica formal se convierte en una lógica que es pura y que analiza el dialecto de las contradicciones entre los movimientos en este caso. Seguimos con lo que es la lógica proporcional en este caso. La lógica proporcional, también llamada como lógica de enunciados en este caso, lógica de orden cero a cálculos proporcionales. En este caso es un sistema formal cuyos elementos más simples que representan proporciones o enunciados a esas cuyas constantes lógicas, en este caso, llamadas colectivas lógicas, representando esas operaciones sobre proposiciones, que son capaces de formar otras proposiciones cuando son aún mayor de complejidad. También quiero hablar sobre lo que son las falacias formales. Cuando nos referimos a las falacias formales, literalmente podemos decir que son razonamientos no válidos, pero a menudo se aceptan por su semejanza o con forma válida o de razonamiento de indiferencias que de una manera o de un error que se pasa inadvertido en este caso. Entonces, por eso podemos decir que tiene esos errores de forma en este caso, es decir, que violan alguna de las estructuras deductivamente válidas en este caso. Lo principal aquí, para decir que en este sentido cualquier argumento inválido directamente se refiere o sería una falacia en este caso. También quiero hablarles sobre la lógica simbólica en este caso. La lógica simbólica es el acto de la creación de un lenguaje en este caso. Obviamente es artificial, no es el principal en este caso, que hace el uso de los símbolos convencionales que representan esa estructura para hacer referente a los complejos argumentos de los argumentos lógicos en este caso. También quiero mencionar sobre lo que es la lógica deóntica. Cuando hablamos de la lógica deóntica, podemos mencionar que es una lógica jurídica en sí, que es una área técnica de interés para los abogados y los juristas en este caso. ¿Por qué? Porque consiste en la aplicación de todos los recursos que utilizan en la lógica, en general en el campo amplio, en el campo abierto de lo que es el derecho. De esta forma, los recursos son tanto de la lógica indicativa, formal, en este caso tradicional y simbólica, como la lógica deóntica y la misma retórica en este caso.
Para concluir, quiero concluir con la relación entre la lógica del derecho y la lógica de la deóntica. En este caso, quiero mencionar sobre esa relación que existe en estas dos estructuras. Una de las principales relaciones puedo mencionar o puedo mencionar que es una parte técnica de intereses propios para los abogados y los juristas en este caso, pero en el ámbito general de derecho, que consiste en el estudio de la aplicación de todos los recursos favorables. De esta forma, aprovechables de esta lógica en sí, en sentido que el amplio conocimiento del derecho en el campo del derecho que se encuentra, estos recursos deben comprender ese empleo de la lógica indicativa formal, tanto tradicional como formal y tradicional, o como simbólica también. De esta forma, como da la lógica deóntica a la lógica retórica o de la argumentación propia en sí. Muchas gracias.